Saludos gente, yo soy Tracker invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura al libro titulado, bueno, más bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2015. Eh, bueno, manos a la obra, ojos al papel, comenzamos. Artículo 55. Menciona que la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la forma de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en el número de votos de la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores renovará en su totalidad cada 6 años. Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. Artículo 58. Para ser senador se requiere los requisitos que será para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. El artículo 59 menciona que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que se haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 59, más bien 60, artículo 60 menciona que el organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declara la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas, que otorgará las constancias respectivas de las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 y de esta Constitución, y en la ley que en sí asimismo hará la declaración de la validez y la asignación de los diputados según el principio de la representación proporcional, de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores ser impugnadas ante las salas regionales
de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que señale la ley. También menciona que las resoluciones de las salas en las que se refiere el párrafo anterior podrán ser revisadas exclusivamente por la sala superior del propio tribunal a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de las salas serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos y requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Artículo 61 menciona que los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto en donde se reúnan a sesionar. El artículo 62 menciona que los diputados y los senadores propietarios durante el periodo de su cargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación de los Estados por los cuales no se disfrute de sueldo sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones respectivas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La fracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. También menciona el artículo 63 que las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia de cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hacen se entenderá por ese solo hecho que no aceptan el cargo, llamándose luego los suplentes, en los que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por solo el hecho de que no aceptan su cargo, llamándose luego los suplentes, lo que deberá presentarse en un plazo igual, y si tampoco no lo hiciesen se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presentan al inicio de la legislatura como las que ocurra durante su ejercicio, se cubrirá la vacante de diputados a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que
Dispone la fracción cuarta del artículo 77 de esta Constitución: la vacante de los miembros de la Cámara de Diputados a efectos de principio de representación proporcional será cubierta a la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados a la que le hicieren correspondido la vacante de los miembros de la Cámara de Senadores electos por el mismo principio de la representación proporcional, que será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido en las que siga el orden de la lista nacional, después de que habérsele asignado los senadores que le hubiesen correspondido y la vacante de los miembros de la Cámara de Senadores efectos por el principio de primera minoría, que será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido para la entidad federativa de que se trata y que se haya registrado según el lugar de la lista correspondiente. Se entiende también que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva cámara, con lo cual se dará el conocimiento de esta una renuncia a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las cámaras para que ejerzan sus funciones, una vez instaladas se convocará inmediatamente a los suplentes para que se represente por la mayor brevedad y desempeñar el cargo. Entre tanto se transcurren 30 días de que antes se habla. Incurrirá en la responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirá en responsabilidad que la misma ley sancionará a los partidos políticos nacionales que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados y senadores, acuerden que sus miembros que resulten electos no se presenten a desempeñar sus funciones. Artículo 64 menciona que los diputados y los senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día a que falte. Artículo 65 menciona que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su cargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto a partir del 1 de febrero para celebrar el segundo periodo de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, de discusión y votación de las iniciativas de la ley que se presenten, de la resolución
de los demás asuntos que le correspondan. Conforme a esta Constitución, cada periodo de sesiones ordinarias, el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su ley orgánica. Artículo 66 menciona que cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su cargo en la fecha prevista del artículo 83. En cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más del 30 de abril del mismo año. Si las dos cámaras no estuviesen de acuerdo para poner el término de las sesiones antes de las fechas indicadas, se resolverá el presidente de la República. Artículo 67 menciona que el Congreso de una sola de las cámaras, cuando se trate de un asunto exclusivo de ella, se reunirá en sesiones extraordinarias cada vez que los que convoque para ese objeto de la comisión permanente, pero en ambos casos solo se ocupará del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, de los cuales se expresará en la convocatoria respectiva. Artículo 68. Las dos cámaras residirá en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes se convengan en la traslación de verificarla y designando en un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conveniendo las dos en la traslación de las que se difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. El artículo 69 menciona que la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso y el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, la apertura de sesiones ordinarias. El Congreso de la Unión o de una sola de las cámaras, el presidente de la comisión permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. También menciona que una de las cámaras realizará el análisis del informe para solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante la pregunta por escrito y citar a los secretarios del Estado y los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecen y rendirán informes bajo la protesta de decir la verdad. La ley del Congreso y su reglamento regularán el ejercicio de esta facultad. En el primer año de su mandato, la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores para su aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. El artículo 70 menciona que toda resolución
de Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicará al Ejecutivo firmados por el presidente de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas y se promulgará en esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta texto de la ley o decreto. El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según la afiliación del partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Comisión de Diputados. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. Continuando con la sección número 2. Sección 2 de la iniciativa y formación de las leyes. Menciona el artículo 71 que el derecho de iniciar las leyes o decretos compete, fracción primera, al presidente de la República, fracción segunda, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, fracción tercera, a las legislaturas de los estados, fracción cuarta, a los ciudadanos a un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista normal de los electores de los términos que señalen las leyes. La ley de Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. El presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen de cada iniciativa y deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara en su origen en un plazo máximo de 30 días naturales, si no fuere la iniciativa de sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, de la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones de antes señaladas. Podrá tener carácter preferente a las iniciativas de la adición de la reforma de esta Constitución. El artículo 72 menciona que el proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose que la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma de intervalos y el modo de proceder de las discusiones y votaciones menciona el apartado A, aprobado en un proyecto en la Cámara de su origen, pasará a su discusión a la otra, si esta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien no tuviese observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. El apartado B menciona que reputará el apartado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen
dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido en ese segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado por el presidente de la Cámara de Origen y ordenará, dentro de los 10 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que sin que se requiera el referendo, los plazos a los que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, a cuyo caso de la devolución, y que deberá hacerse a la comisión permanente. Apartado C menciona que la ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen y deberá ser discutido de nuevo por esta, sin corrección, del Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora, si ésta fuere sancionado por la misma mayoría, proyecto que será ley o decreto y volverá a Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto serán nominales. Apartado D menciona que si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de su origen, a las observaciones que aquella le hubiesen hecho. Si examinando de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, lo cual tomará otra vez la consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Pero si lo aprobasen, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Apartado E menciona el apartado E que si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la ley, más bien la nueva discusión de la Cámara de su origen, versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse de manera alguna en los artículos aprobados, si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueran aprobadas por la mayoría absoluta, los votos representantes en la Cámara de su origen, se pasará todo proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren aprobadas por la mayoría de los votos de la Cámara de su origen, volverán a aquella que tome la consideración de razones de esta, y si por su mayoría absoluta de votos presentes que desecharen en esta segunda revisión de dichas adiciones o reformas del proyecto en lo que se haya aprobado en ambas cámaras, pasará al Ejecutivo para efectos en la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo proyecto no volverá a presentarse sino hasta el día siguiente del periodo de sesiones, a no ser que las cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus
miembros presentes que expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Apartado F, en la interpretación de la reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Apartado G, todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado por la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Apartado H, la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintivamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre los empréstitos, contribuciones o impuestos sobre el reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Apartado I, las iniciativas de las leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora, sin que ésta rinda un dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse o discutirse en la otra cámara. Sin corrección del diario oficial de la Federación del 24 de noviembre de 1923, el Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso de alguna de las cámaras cuando ejerzan funciones de su cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe de acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al decreto de la convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la comisión permanente. Continuando con la audiolectura, la sección número 3 de las facultades del Congreso, artículo 73, menciona que el Congreso tiene la facultad de admitir nuevos estados de la Unión Federal, fracción número 2 derogada, fracción número 3 para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario efecto, primero, que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados cuenten con la población de 120,000 habitantes por lo menos. Segundo, que se compruebe que el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política. Tercero, que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate sobre la conveniencia o inconveniencia de la elección de nuevo estado, quedando obligatorias a dar su informe dentro de 6 meses, contado desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. Cuarta, que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, en el cual se enviará su informe dentro de 7 días contados desde el día de la fecha en que se les sea pedido. Quinto,
Que sea votada la elección de nuevo Estado por las terceras partes de los diputados y senadores presentes en las respectivas cámaras. Sexta, que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados previo en el examen de la copia del expediente que siempre haya dado su consentimiento a las legislaturas de los estados cuyo territorio se trate. Séptimo, si las legislaturas de los estados cuyo territorio se trate no hubieran dado su consentimiento, la ratificación del que se habla en la fracción anterior deberá ser hecha por las 2/3 partes del total de las legislaturas de los demás estados. Fracción cuarta, derogada. Fracción quinta, para cambiar la residencia de los supremos poderes de la federación. Fracción sexta, derogada. Fracción séptima, para poner las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Fracción octava, en la materia de la deuda pública, primero, dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos, para reconocer y mandar a pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzca un incremento en los ingresos públicos o en términos de la ley de la materia de los que se realizan los propósitos de la regulación monetaria, de las operaciones de que se realicen con propósitos de la regulación monetaria, de las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberá realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, así como las que contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29. El segundo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público conforme las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar al informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes que hubiere realizado el jefe de gobierno. Informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a rendir la cuenta pública. Tercero, establecer en las leyes las bases generales para que los estados y el Distrito Federal y municipios puedan incurrir en endeudamiento de los límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones y cubrir los empréstitos y las obligaciones de pago que contraigan la obligación de dichos órdenes de gobierno y de inscribir y publicar la totalidad de los empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente, en un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables
a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberá discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto en la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. El Congreso de la Unión, a través de la legislativa, cuarta, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados planteadas en los convenios en las que se pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías. En su caso emitirá las observaciones en las que se estimen pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata, la suscripción del convenio correspondiente será informada de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en los mismos supuestos, así como los convenios que en su caso celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda. Fracción novena. Para impedir que el comercio del Estado a estados establezca restricciones. Fracción décima. Para legislar en toda la República sobre los hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria, cinematografía, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123. Fracción décima primera. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar aumentar o disminuir sus dotaciones. Fracción décima segunda. Para declarar la guerra en vista de los datos que la presente en el Ejecutivo. Fracción décima tercera. Para dictar leyes según las cuales deben de declararse buenas o malas para las presas del mar y tierra, y para expedir las leyes relativas del derecho marítimo de paz y guerra. Fracción décima cuarta. Para levantar y sostener las instituciones armadas de la Unión, a saber, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. Fracción décima quinta. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos en la forma del nombramiento respectivo de jefes y oficiales a los estados de facultad de industria, conforme la disciplina prescrita por dichos reglamentos. Fracción décima sexta. Para dictar leyes sobre la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Apartado primero menciona que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Segunda,
en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. La Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Tercera, la salubridad sanitaria será ejecutiva en sus disposiciones y serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Cuarta, las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competen. Continuando con la fracción 17ª, para dictar las leyes sobre las vías generales de comunicación, tecnología de la información y de la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida en la banda ancha de internet, postas y correos, y sobre el uso del aprovechamiento de las aguas de jurisdicción, fracción 18ª, para establecer casas de moneda, fijar condiciones que ésta deba de tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. Fracción 19ª, para fijar las reglas en la que debe de sujetarse la ocupación de la enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos. Fracción 20ª, para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano. Fracción 21ª, a inciso, dice, para expedir a inciso las leyes generales que establecen con un mínimo de los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal y los municipios. B. Inciso. La legislación que establezca los delitos y las faltas en contra de la Federación y las penas y sanciones por ellos que deban de imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. C. Inciso. La legislación única en materia procedental penal, de mecanismos alternativos, solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común como estos que tengan la conexidad con delitos federales o delitos en contra periodistas, personas o instalaciones que afecten o limiten o menoscaben el derecho de la información, de las libertades de expresión o imprenta. En materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales. Fracción 22ª,
para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Fracción 23ª, para expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación del Distrito Federal, los estados y los municipios, así como establecer y organizar las instituciones de seguridad pública en materia federal de conformidad con lo establecido del artículo 21 de esta Constitución. Fracción 24ª. Para expedir las leyes que regulen la organización de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión de control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución. Fracción 25ª, para establecer el servicio profesional docente en los términos del artículo 3 de esta Constitución, establecer y organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y de oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo en lo que se refiere a dichas instituciones, para legislar sobre vestigios, restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios en ejercicio de la función educativa, en las aportaciones económicas correspondientes en ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación en su mejora continua, en un marco de inclusión y diversidad de los títulos en los que se expidan por los establecimientos de que se trata, y surtirá los efectos de toda la República para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. Fracción 26ª, para conceder licencia al presidente de la República para constituirse en un colegio electoral y designar al ciudadano que debe de sustituir al presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o sustituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución. Fracción 27ª, para aceptar la renuncia del cargo del presidente de la República. Fracción 28ª, para expedir las leyes de materia de contabilidad gubernamental, que regirá la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera de ingresos y egresos, así como patrimonial para la Federación, de los estados, los municipios en el Distrito Federal y los organismos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Fracción 29ª, para establecer contribuciones, primero,
sobre el comercio exterior. Segundo, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Tercero, sobre instituciones del crédito y sociedades de seguros. Cuarto, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Quinto, especiales sobre A, inciso, energía eléctrica. B, inciso, producción y consumo de tabacos labrados. C, inciso, gasolina y otros productos derivados del petróleo. D, inciso, cerillos y fósforos. E, inciso, aguamiel y productos de su fermentación. F, inciso, explotación forestal. G, inciso, producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción en que la ley secundaria federal determine las legislaturas locales y fijarán el porcentaje correspondiente en los municipios y en sus ingresos en un concepto de impuesto sobre la energía eléctrica. Fracción 29-B, para legislar las características y uso de la bandera y escudo e himno nacionales. Fracción 29-C, para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal y los estados de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, con un objeto de cumplir los fines previstos en los párrafos tercero del artículo 27 de esta Constitución. Fracción 29-D, para expedir las leyes sobre la planeación nacional y el desarrollo económico y social, así como en materia de la información estadística y geográfica del interés nacional. Fracción 29-E, para expedir las leyes de la promulgación y promoción y concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente de las referentes al abasto y otras que tengan como fin a la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios. Fracción 29-F, para expedir leyes tendientes a la promoción a la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la trascendencia de la tecnología y generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos en lo que se refiere el desarrollo nacional. Fracción 29-G, para expedir las leyes que establezca la concurrencia del gobierno federal y de los gobiernos y de los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Fracción 29-H, para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y de que establezca su organización y funcionamiento de los recursos para impugnar sus resoluciones. El tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para poner las sanciones a los servidores públicos para las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados
con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El tribunal funcionará en pleno o en salas regionales. La sala superior del tribunal se compondrá de 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones de las cuales corresponderá la resolución de los procedimientos a los que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. Los magistrados de la sala superior serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la comisión permanente, de lo que durará en su cargo 15 años improrrogables. Los magistrados de la sala regional serán designados por el presidente de la República y ratificados por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la comisión permanente, que durará en su cargo 10 años, pudiendo ser considerado para nuevos nombramientos. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. Continuando con la fracción 29-I, para expedir las leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación de los Estados y el Distrito Federal y los municipios coordinará sus acciones en materia de protección civil. Fracción 29-J, para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4 de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación y los estados del Distrito Federal y los municipios, así como la participación de los sectores social y privado. Fracción 29-K, para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de la coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación de los Estados y Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado. Fracción 29-L, para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de pesca y acuacultura, así como la participación del sector social y privado. Fracción 29-M, para expedir las leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. Fracción 29-N, para expedir las leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa, de la formación de los estados y municipios, así como el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Fracción 29-Ñ, para expedir las leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción 25ª de este artículo.
Asimismo, establecerá los mecanismos de participación en los sectores social y privado con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 9 del artículo 4 de esta Constitución. Fracción 29-O, para legislar en materia de protección de datos personales o posesión de particulares. Fracción 29-P, expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación de los Estados, Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas, de niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México se aparte. Fracción 29-Q, para legislar iniciativa de ciudadanía en consultas populares. Fracción 29-R, para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos de inmobiliarios y de las personas morales en las entidades federativas, los catastros municipales. Fracción 29-S, para expedir las leyes generales, reglamentarias y que se desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de los datos personales, en posesión de autoridades, entidades y órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Fracción 29-T, para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de las órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Fracción 29-U, para expedir las leyes generales que distribuyen las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. Fracción 29-V, para expedir la ley general que distribuya las competencias de las órdenes entre las órdenes del gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los senadores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves al efecto que prevea, así como los procedimientos para su aplicación. Fracción 29-W o W, para expedir las leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de finanzas públicas en la Federación y en los estados y municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25.
Y fracción 30, para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Bueno, gente, hasta aquí vamos a poner una pausa a la audiolectura, pero no obstante agradecer su compañía e invitarles a que se sigan suscribiendo a mi canal y también si le visiten las redes sociales que tengo disponibles para todos ustedes. Bueno, también si les gusta la música de fondo, les dejo los enlaces a los canales disponibles para todos ustedes, para que también pues visiten, y si les gusta la música, algo especial, pues adelante, con mucho gusto les dejo los enlaces para que también se suscriban a esos canales. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que yo soy Trackfus, compartiendo la audiolectura. Saludos a todos. Y bueno, antes de irme, pues ya me siento un poquito mejor de una enfermedad que es natural para el hombre. Sí, espero que no les haya hecho una mala audiosección en ese tipo que estaba enfermo, pero pues el tiempo pasaba y no me curaba, entonces tendría que darles material de audio estudio. Una persona me preguntó que por qué hacía este tipo de audiosecciones. Yo quiero contestarle a esta persona, y es que vivimos en un mundo en donde, ya lo había dicho en un video, en una audiosección anterior, pues vivimos en un mundo en donde pues la persona que está en la universidad, está estudiando derecho, o personas que necesitan saber la Constitución mexicana, no hay tiempo de tomar el libro y leer, porque pues están en un ambiente de trabajo, están en diferentes situaciones, y no, realmente sí, México es un país que sí le falta mucho la lectura. Pero ¿por qué? Pues no hay, la verdad yo siento, más bien sé que no hay el tiempo necesario para que las personas tomen el libro y lean como si nada, cuando realmente estamos llenos de mucho entretenimiento. Tenemos que vencer esa forma de entretenimiento. Tenemos muchos canales, tenemos mucho internet, tenemos muchas cosas, muchas representaciones de entretenimiento. No voy a decir nombres, las personas saben, y yo en mis medios de comunicación los he dicho, pero no los culpo. O sea, es así. Hay personas que realmente dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta leer, entonces es respetable. O sea, yo no tampoco intento hacer esto. Realmente yo era de las personas que odiaba el libro, lo odiaba, no tenía ese amor a la lectura en estos años. Yo le he puesto enjundia a estas audiosecciones. Tengo muchas audiosecciones ya terminadas, y darle un ratito a la lectura, no pasa nada. Recuerdo esta Constitución sí la hice hace años. Hice una audiosección de la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Fue en el 2013, 2012, por ahí. Pero la verdad, cuando revisé toda la audiosección,
la verdad me quedaba dormido, se escuchaba que bueno, un desastre total, entonces tuve que renovarme, tuve que tomar de nuevo esta constitución y próximamente les voy a dar más libros de derecho. Soy estudiante de derecho, así que voy a aportar lo máximo que se puede y bueno, ya hablaré más sobre este tema, un tema abierto. Por el momento, para no ser larga esta audiosección, quiero agradecerles por quedarse conmigo en esta audiosección y bueno, saludos a todos, muchas gracias por quedarse. Vamos a darle continuación a estas preguntas, respuestas en otra audiosección, pero por el momento darles el material. Sería todo, muchas gracias y sale ya Malaya, vámonos. Cuídense, gente. Os veo en la siguiente sección. Chasa.